Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder estar juntos una vez más. Tenía algún tiempo que no había tenido la oportunidad de vernos y me alegra de verdad que puedas estar esta mañana viendo uno más de los devocionales de este canal, tu canal. Buenos días, Señor. Y bueno, hoy específicamente me gustaría que platicáramos acerca de un tema que considero que, a pesar de que se escribió hace muchos años, tiene una relevancia para esta época, para nuestras vidas y para las circunstancias que vivimos. Bueno, antes de seguir, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Jonathan Marín. Les envío un saludo y un gran abrazo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y bueno, yo estoy muy contento de poder formar parte de este proyecto, sabiendo de antemano que es un proyecto que bendice tu vida, también bendice nuestra vida, créeme. Y bueno, sobre todo tener la oportunidad de poder platicar acerca de Dios es algo que llena nuestras vidas, y espero que de la misma manera esté aportando algo positivo a tu vida. No te quito más tu tiempo y vamos directamente a lo que es importante. Me gustaría que me acompañaras al libro de Levítico en el capítulo 19 y te voy a leer lo que dice el versículo 33 y el versículo 34. Solamente presta atención. Yo sé que te dije que fuéramos juntos, pero si todavía no lo has localizado, no te preocupes, yo te lo leo. Solamente medita en ello y analiza lo que dice, ¿ok? Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dios le habla a Israel y le da la siguiente ordenanza: no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Y termina diciéndoles lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios. Bueno, el tema que yo te quiero compartir esta mañana es el siguiente: ¿quién es mi prójimo? Estos dos versículos, aunque pequeños y aunque abordan el tema, llamémoslo de una manera quizás tan breve o tan fugaz, tiene un impacto en la nación de Israel, o tuvo su impacto en la nación de Israel, pero también tiene un impacto en nuestra vida hoy por hoy. Verás, a lo largo de todo el contexto de este pasaje, Dios había estado tratando diversos temas con su pueblo Israel. Había estado poniendo reglas y leyes que abarcaban diferentes asuntos. Por ejemplo, temas referentes a salubridad, temas referentes a vida religiosa, temas que trataban acerca de la convivencia que ellos tendrían hasta con sus propios vecinos, inclusive hasta de nutrición. Y este era un tema específicamente donde se abordaba cuál debía ser su actitud y cuál debía ser su trato hacia los extranjeros. Y bueno, en este punto, tratando este tema tan importante, Dios no solamente les habla de cómo actuar hacia los extranjeros, sino que está tratando de desarrollar en su pueblo una empatía, y sobre todo, por encima de todo ello, está tratando de que en su pueblo se desarrolle un amor. Porque no solamente les está diciendo cosas como para que las cosas salgan bien, válgase la redundancia en esto, sino que está tratando de desarrollar en el corazón de la nación de Israel una empatía y un amor hacia aquellas personas que probablemente no estaban compartiendo su misma nacionalidad, pero vivían entre ellos, ¿ok? Bueno, estaba desarrollando un amor, así en palabras sencillas, al prójimo, sin importar si compartían la misma nacionalidad o cualquier otro aspecto. Y bueno, Dios les habla a los israelitas acerca de esto, obviamente, porque iba a ser una situación bastante común dentro del pueblo. Había muchos extranjeros que estaban viviendo entre ellos, que formaban parte de la vida de ellos. Entonces era un tema que era necesario tratar. Les da una orden clara. Verás, esto no era una sugerencia, no era un consejo de parte de Dios de yo te sugiero, yo creo, mira, te convendrá, no, sino que les da una orden referente a esto. Y Él les dice que no tenían que oprimir al extranjero. Y verás, esta palabra en su idioma original, que es el hebreo, la vuelve a repetir más adelante en el libro de Levítico, donde habla acerca de no aprovecharse de los extranjeros, sino que los debían de tratar como uno más del pueblo. Y esto implicaba, en palabras del Señor, no oprimirlos y no aprovecharse de ellos. Y obviamente debemos de entender que esto era amplio. Se hablaba de no oprimirlos y no aprovecharse cuando se trataban temas, por ejemplo, legales, temas de propiedad,
temas quizás financieros. Si de repente alguien ponía un negocio, no por ser extranjero, yo me voy a aprovechar de él porque él está aquí viviendo en mi nación, en mi pueblo, y él no pertenece aquí. Todo eso es lo que Dios quería evitar y erradicar del corazón de su pueblo. Y había dos razones muy claras, me gustaría mencionártelas brevemente, por las cuales Dios le pedía esto a Israel. La primera de ellas, por empatía. Recordemos lo que dice el pasaje. Dios les decía que debían de recordar que ellos habían sido extranjeros en algún momento. Y es real, Israel había sido extranjero, y no solamente extranjero, sino había sido oprimido por Egipto. Había experimentado en carne propia lo que era el dolor de ser oprimido, de ser rechazado. Había experimentado en carne propia precisamente esto que Dios quería evitar en la vida de aquellos extranjeros que vivían entre ellos. Y Él no quería que su nación tuviera una actitud como la llegó a tener Egipto. Quería que su nación tuviera una actitud diferente, una actitud empática hacia la situación que estaban viviendo los extranjeros que vivían en medio de ellos, ¿ok? Y número dos, por identidad. O sea, sencillamente Dios les daba una razón más, una razón clara por la cual ellos tenían que tratar de esta manera a los extranjeros, por identidad. Podemos preguntarnos, ¿qué identidad? Sencillamente la identidad de ser hijos de Dios y de ser el pueblo de Dios. O sea, sencillamente cuando Dios les dice, yo soy el Señor tu Dios, les está diciendo, yo quiero y yo anhelo que mi actitud, mi naturaleza, mi amor, mi misericordia y mi justicia la repliques en tu vida. Yo no me voy a sentir honrado si tú como mi hijo tomas una actitud diferente a la que yo tengo. Sucede como hoy por hoy. Si nosotros, en lugar de ser amables como lo son nuestros padres quizás, si en lugar de ser justos como ellos lo son, tenemos una actitud totalmente diferente, vamos a avergonzarlos en cierta manera. Y la gente que nos vea va a decir, no se parece en nada a su familia. Hablando referente obviamente a aspectos positivos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Y con esto me gustaría ir culminando. ¿Qué tiene que ver este pasaje con mi vida hoy, aquí en el 2023? Bueno, la aplicación a nuestras vidas es precisamente que nosotros apliquemos, válgase la redundancia, estos principios en diversas situaciones. Quizás si formas parte de una iglesia, Dios te pide que seas empático con aquellos que apenas están empezando a conocer a Dios. Quizás nosotros ya llevamos una cierta cantidad de tiempo o de años conociendo a Dios, y cuando vemos a personas que recién están empezando a conocerlo y notamos errores, notamos ciertas actitudes, o el solo hecho de decir no forma parte de mi iglesia local, esto es algo que no le agrada a Dios. Dios quiere que erradiquemos esta actitud. Dios quiere que seamos empáticos, porque en algún momento nosotros estuvimos en esa situación. En algún momento nosotros también fuimos esclavos del pecado. En algún momento también nosotros estábamos confundidos. En algún momento no sabíamos por dónde empezar en la iglesia. Si queríamos servir, si queríamos adorar, si queríamos alabar a Dios. No teníamos ni la menor idea. Y hubo alguien que fue empático con nosotros, y nosotros debemos de replicar precisamente esta misma empatía, reconociendo y recordando que en algún momento estuvimos ahí. Quizás llegamos a desarrollar una actitud negativa hacia aquellas personas que no son creyentes, que no comparten nuestra fe o que forman parte de alguna otra fe. Y decimos, no, es que yo no quiero ni saber de ellos, yo no quiero ni platicar con ellos. Y esto no es algo que a Dios le agrade. Dios nos pide que seamos empáticos porque en algún momento nos encontramos en una situación similar. No nos está pidiendo quizás que aprobemos ciertas cosas, es real, pero sí nos está pidiendo que tengamos la empatía de clamar por sus vidas, que tengamos la empatía de ser amables, que tengamos la empatía de precisamente tener esta actitud de decir, Señor, en algún momento yo estuve en esa situación, así que yo te pido que lo ayudes o que la ayudes. Y por último, y me gustaría culminar con esto, pues por identidad sencillamente. Quienes somos hijos de Dios debemos de tratar siempre de replicar esta naturaleza y esta actitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos a Cristo y lo que Él nos pide sencillamente es ama a tu prójimo. No nos está diciendo si tu prójimo es compatible contigo, no nos está diciendo si tu prójimo te agrada, si tu prójimo ha sido bueno contigo. Él te pide que ames a tu prójimo. Te lo pide a ti y me lo pide a mí.
Y si nosotros tenemos la identidad de hijos de Dios, tendremos que replicar precisamente esta actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, por el día de hoy es todo. Espero que haya sido de bendición para tu vida esta enseñanza. Me gustaría que reflexionaras en ella a lo largo del día. Obviamente deseo que tengas un excelente día, un día muy bendecido, que todos los proyectos que tengas los pongas en manos de Dios y te salgan bien, claro está. Cierto, se me olvidaba, tenemos que orar. Yo ya me estaba despidiendo. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde te encuentras y vamos a elevar una oración a Dios en este momento. Yo te sugiero que en esta oración lo que le digamos a Dios es que Él nos ayude precisamente a desarrollar una actitud correcta hacia aquellas personas, no solamente extranjeras hablando de nacionalidad, sino aquellas personas con las que quizás no coincidimos en muchas cosas. Aquellas personas que están iniciando en un camino quizás en el que nosotros vamos más avanzados, pero pidámosle a Dios que Él nos ayude a tener precisamente estas dos actitudes bastante claras. Número uno, el tener la empatía, y número dos, el tener la identidad de hijos de Dios. Es importantísimo. Oramos a Dios. Señor, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia y a través de lo que tú hablabas a tu pueblo Israel, nos hablas a nosotros en este momento, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a desarrollar estas actitudes imprescindibles en la vida de un creyente. La empatía, Padre Celestial, hacia aquellas personas con las que probablemente no tenemos mucho en común, con las que creemos que tenemos grandes diferencias, o que no forman parte de nuestro círculo, o que no forman parte de nuestro entorno, Dios. Pero ayúdanos a quitar de nuestra mente y de nuestro corazón estas actitudes equivocadas y a desarrollar una actitud de empatía. El recordar que en algún momento nosotros también nos encontramos confundidos, que en algún momento, bendito Dios, de nuestra vida también nos encontramos perdidos y carentes de ese amor que tú tienes hacia nosotros. Pero también ayúdanos a tener una identidad bien definida en ti, Señor, recordando siempre lo que tú, Señor Jesucristo, hiciste cuando estuviste en esta tierra y nos estuviste enseñando y nos estuviste marcando un camino bien definido. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, recuerda compartir este video, comentar, interactuar con nosotros. No te vayas sin regalarnos un me gusta y sobre todo activa la campana de notificaciones si todavía no lo has hecho, para que puedas estar pendiente precisamente de cada video que se sube diariamente de lunes a viernes, ¿ok? Y suscríbete si no estás suscrito, no te pierdas la oportunidad de poder escuchar estos devocionales diariamente que sin duda alguna creo van a ser de bendición a tu vida. Nos vemos hasta la próxima, me dio mucho gusto estar contigo. Adiós.